La historia comienza con Sin durmiendo a través de varias alarmas, sin tener idea de una reunión importante programada para ese día. Mientras tanto, conocemos a Izumi, su novia, que sale con un novio que considera poco útil. Se muestra a Sin corriendo frenéticamente por las calles de la ciudad, pero a pesar de sus esfuerzos apresurados, llega con una hora de retraso completo. Su reloj despertador, que había configurado con diligencia, no logró despertarlo. Se lamenta por su fracaso como novio, dándose cuenta de que Izumi lo ha estado esperando durante su tan esperado encuentro. Cuando finalmente la llama, Izumi lo mira con una expresión fría y decepcionada. Le pregunta si durmió bien la noche pasada y si tomó alguna bebida con cafeína, insinuando su preocupación. Además, pregunta si él había puesto la alarma, a lo que él confirma que sí. A pesar de todos sus preparativos, no pudo cumplir con su sencilla responsabilidad de despertarse a tiempo. Izumi entonces se burla de él imaginando cómo le iría como trabajador de oficina a tiempo completo durante 2 años, señalando sarcásticamente que, dado su desempleo y su aparente inutilidad, tal escenario es improbable que le preocupe. Esta burla visiblemente sacude a Sin, quien queda en blanco, temblando mientras respira con dificultad, casi a punto de llorar. Sin embargo, Izumi permanece impasible. Simplemente sonríe y toma la mano de Sin, arrastrándolo tras ella. Sin que él se dé cuenta, disfruta dándole ese trato, aparentemente sintiendo placer al ejercer control y jugar con él. ¿Es ella una yandere, una tsundere, o quizás una mezcla de ambas? La cita que habían planeado era algo que Sin había esperado con ilusión y había respaldado personalmente. Sentados juntos, Sin habla con entusiasmo sobre la película que están por ver, diciendo lo popular que es y compartiendo detalles sobre su trama y humor. Cuando la película empieza, Izumi parece disfrutarla, pero de repente su mirada se fija en algo que le hace sonreír. Para sorpresa de Sin, se queda dormido, a punto de dejar caer sus palomitas mientras se queda dormido justo en medio de la película. Izumi, tomando las palomitas de él, se inclina hacia adelante con una sonrisa satisfecha, admirándolo en silencio mientras duerme. Sus palabras anteriores le hacen preguntarse si realmente le gusta o si su sonrisa oculta algo más profundo. Después de que termina la película, Sin se disculpa apresuradamente por haberse quedado dormido, diciendo que fue él quien sugirió que la vieran juntos. Izumi señala repetidamente que ya es suficiente y que no le molesta que se haya dormido. Con una expresión tranquila, admite que está bastante satisfecha de todos modos. Aunque encuentra la película divertida, indica que vio algo mucho más interesante, algo que despierta más su interés que la película. Sin está confundido, ansioso por saber qué significa, pero Izumi se niega a compartirlo, insinuando que es un secreto que pretende mantener. Le recuerda que dormir durante su tiempo juntos tiene sus consecuencias. Mientras su comida llegaba, Sin devoró rápidamente su plato, desesperado por terminar y quizás provocar que ella hablara sobre la película o sus pensamientos sobre las escenas que había visto. Una vez terminado, preguntó con entusiasmo por sus impresiones, buscando entender su perspectiva tanto del filme como de los momentos que le parecieron particularmente interesantes. Sin creía que su novia estaría contenta y satisfecha con sus esfuerzos. Sin embargo, lo que no lograba entender era que sus comentarios sobre su comida rápida no eran un elogio, sino un suave recordatorio de que debía bajar la velocidad y sincronizar su ritmo con el de su pareja durante la comida. Ella también cuestionó su hábito de iniciar conversaciones unilaterales mientras ella estaba ocupada masticando, percibiendo su insatisfacción. Bromeándole con un toque de dureza, sugirió sarcásticamente que quizás él prefería hablarle mientras ella simplemente escuchaba, como si quisiera poner a prueba su paciencia y nervios. Sin se preguntaba si sus palabras duras tenían la intención de herirla o simplemente reflejaban su frustración. Sentada frente a ella, se disculpó rápidamente, sin querer hacerle daño, pero sus palabras lo hicieron sentirse nervioso y vulnerable. Su risa resonó, mientras ella seguía repitiendo sus comentarios agudos a lo largo del día, tratándolos como si fueran un juguete. Los ojos de Sin se llenaron de lágrimas al pensar en sus numerosos errores, sintiéndose decepcionado consigo mismo en lo que debería haber sido una cita especial con Izumi. Su persistente fracaso había ensombrecido el día, haciéndole cuestionar su valía y utilidad.
Visiblemente conmocionado, la figura temblorosa de Sin le llevó a que Izumi se disculpara y se arrepintiera de sus duras palabras, reconociendo que sus acciones no fueron intencionadas. Ella entendió que simplemente estaba abrumado, especialmente en lo que respecta a su tema favorito, sus momentos compartidos. Le aconsejó que respirara y disfrutara su comida con calma. Siguió un silencio incómodo mientras ella terminaba de comer, dejando a Sin preguntándose si ella le había perdonado o simplemente se había resignado, intentando constantemente leer sus expresiones distantes. Al salir del restaurante, Izumi insistió en pagar la cuenta, aunque Sin expresó su gratitud y prometió devolverle el favor más tarde. Sin embargo, como siempre, se encontró cautivado por sus ojos, sintiendo como si pudieran verlo a través de él. Izumi elogió la cena como una de las más sabrosas que había disfrutado en bastante tiempo, sonriendo suavemente hacia Sin. Sin embargo, él pensó que su expresión y sonrisa parecían inescrutables, dejándolo desconcertado. Después de acompañarla a la parada de autobús, Sin siguió pidiendo perdón profusamente, reconociendo sus errores y el problema que había causado. Temía que ella estuviera desilusionada con él, viéndolo como inútil y destinado a ser abandonado. Pero Izumi habló de alguien que repetía la misma serie de errores, ansiando perdón y luciendo desolado durante todo el día, como si no estuviera seguro de si alguien podría aceptar verdaderamente a esa persona o encontrar la felicidad a pesar de sus defectos. Sus palabras tocaron una fibra en Sin. Frente a esta dura verdad, Sin vaciló y, percibiendo el fin de algo entre ellos, levantó suavemente la cabeza como si quisiera despedirse. Sin embargo, en un momento repentino de ligereza, su teléfono vibró con una foto burlona de su rostro tropezando y divertido. Su sonrisa juguetona contrastaba marcadamente con la pesadez de la conversación anterior, dejando una tensión no pronunciada que permanecía entre ellos. Izumi quería que Sin supiera que había disfrutado de su tiempo juntos, destacando que no sentía ningún resentimiento y pidiendo disculpas por haberlo puesto nervioso varias veces durante el día. Ella se acercó suavemente, inclinándose hacia él mientras expresaba su cariño con suavidad, pidiéndole perdón por sus acciones recientes. Sus risillas y leves carcajadas contrastaban con su actitud serena y fría, mientras mantenía contacto visual. Sin, escéptico respecto a sus palabras, admitió que él también le gustaba, pero fueron interrumpidos por la llegada del autobús, que indicaba la despedida. Con una esperanza silenciosa de volver a encontrarse, Sin estuvo cerca de las lágrimas, sintiéndose abrumado por su despedida. Comentó con una extraña sensación de nostalgia su partida, recordando sus palabras habituales, «Te volveré a ver», y se preguntó qué veía a ella en alguien como él. Sin saberlo, se encontraba aún más aferrado, ya que su deseo de volver a verlo sugería que le valoraba a pesar de sus defectos. En el fondo, Sin aspiraba a convertirse en alguien que fuera digno de ella, aunque fuera un poco, con la esperanza de deshacerse de su sensación de inutilidad y mejorar por el bien de Izumi. Mientras tanto, en el autobús, ella admiraba las fotos que había tomado y los momentos que revelaban su diversión ante su rostro patético, casi suplicante, que describía como una fuente de felicidad, satisfacción y una especie de dulce placer. Esto llevó a la pregunta, ¿basaba su afecto en su naturaleza inocente o en su percepción de inutilidad? Un par de días después, vemos a Izumi trabajando en su computadora cuando llama a Sin, quien había atrapado un resfriado recientemente. Ella expresó su preocupación, señalando lo desafortunado que era que estuviera infectado. Sin respondió débilmente que su condición le impedía hacer cualquier cosa, y Izumi prometió que le visitaría más tarde, ya que ahora no podía ayudar mucho. Tras un breve viaje a la farmacia, llegó al apartamento de Sin, quien estaba sudando y tosiendo severamente por su fiebre. Se disculpó por los problemas que le estaba causando. Izumi observó que parecía completamente agotado, resaltando su estado descuidado. Le entregó medicina y mencionó que era la primera vez que visitaba su apartamento. Desafortunadamente, su impresión fue decepcionante, el lugar estaba lleno de desorden, con objetos rotos y podridos esparcidos, asemejándose a un espacio en ruinas y descuidado. Ella lo bromeó, insinuando que su estilo de vida reflejaba su condición actual, lo que le afectó profundamente. Sin explicó que había estado demasiado ocupado con el trabajo para mantenerse aseado, y con el tiempo, la negligencia se había convertido en su rutina.
Izumi, sin embargo, se negó a aceptar sus explicaciones autocríticas y le aseguró que no le importaba en absoluto el desorden. Le ofreció preparar algunas comidas con anticipación y quedarse a cuidarlo, instándolo a que no desperdiciara sus habilidades culinarias. Él aceptó agradecido, todavía en secreto deseando superar sus sentimientos de inutilidad y demostrar que era capaz de cuidarla realmente. Cuando ella se dispuso a poner un temporizador para cocinar, de repente su atención fue atraída por algo en la habitación, que sugería un problema sin resolver o un descubrimiento inesperado. Inmediatamente tomó su álbum de secundaria y, al examinar las fotos detenidamente, se dio cuenta de que no había cambiado mucho a lo largo de los años. Sin embargo, sus ojos sugerían que su mentalidad había cambiado considerablemente desde aquella época. Durante sus años en la secundaria, su vida como estudiante había sido lejos de ser sencilla. Cuando finalmente se graduó, esperó que las cosas mejoraran, aunque fuera un poco. Sin embargo, después de dejar la escuela, enfrentó a un jefe implacable en su trabajo, quien lo criticaba y reprendía constantemente. Incapaz de soportar sus constantes arrebatos, abandonó a los 2 años. Ahora, se encuentra reflexionando sobre cómo ha resultado su vida, sintiéndose cada vez más como una persona inútil. Con una risa ligera, Izumi señala que en su momento, él creía que la adultez traería felicidad. En realidad, no había pensado cuidadosamente en sus decisiones y había subestimado sus perspectivas laborales, terminando desempleado y con una visión ingenua de la vida. Ella lo reconoce con una sonrisa triste. Sin embargo, considera su situación actual como un giro positivo, ya que ha aprendido a disfrutar de sus comidas caseras, que ella sirve con gusto. Se pregunta qué piensa sin de su comida. Mientras prueba su comida, se le nota visiblemente cautivado, elogiando su sabor y su delicia. Izumi se siente satisfecha, sabiendo que realmente disfruta de su cocina. Cuando Sin termina su comida, Izumi le pregunta en silencio sobre sus días en la secundaria y reflexiona sobre su propia juventud. Se pregunta cómo le ve a ella en el pasado, sus años de adolescencia y el curso de su vida amorosa. Lo invita a imaginar qué tipo de chica fue ella en aquel entonces. Curioso, Sin acepta rápidamente, preguntando qué tipo de amor experimentó en su juventud. Él inventa un escenario en el que él y Izumi están en un aula, con él bromeando consigo mismo por ser inútil. En tono de burla, ella lo provoca diciéndole que, a partir de ahora, entrará en su habitación cada noche para enseñarle todo desde lo básico, estudiar con paciencia y entusiasmo, riendo suavemente. Sin se sonroja inmediatamente, intentando negar sus acusaciones juguetonas que involucrarían a Izumi en sus fantasías antes de quedarse dormido. Es descrito por Izumi como una persona extraña. Sin embargo, esa noche, es atormentado por una pesadilla. El sueño le trae recuerdos de rechazos infantiles y de que lo menospreciaban como sucio e inútil. Revive escenas en las que su jefe le grita y se burla de su ineficacia, llamándolo inútil. La pesadilla lo despierta con respiración agitada. Ella no sabe que Izumi la vigila mientras duerme, preguntándose en silencio en qué estará soñando. Nota que su condición ha empeorado, lo que indica que tiene fiebre y que podría morir solo si no hay nadie a su lado. Admite que preferiría verlo morir en su presencia, sugiriendo que le resulta extrañamente divertido la idea. Ese pensamiento la deja impresionada, y mentalmente registra esa imagen inquietante, deseando grabarla profundamente en su memoria. Sin encontró toda esa idea bastante inquietante, aunque simplemente le estaba haciendo bromas. A pesar de ello, se disculpó sinceramente por hacerla dormir en una cama sucia, sabiendo que seguramente era incómodo, especialmente en una habitación tan pequeña. Sin embargo, Izumi no encontró molesta la incomodidad, lo vio como una forma de ayudarlo a recuperarse. Hizo un gesto sutil, queriendo compartir su presencia tranquila y reconfortante en su espacio, incluso si ello significaba que podría estar más ordenado. Ella ya había preparado todo con antelación, demostrando su consideración. Esa noche, Sin no pudo evitar sentirse avergonzado, deseando cambiar y convertirse en alguien digno del afecto de Izumi. Sin embargo, se preguntaba si abrirse sobre esos sentimientos haría que ella lo viera como un peso inútil y sucio, y prefiriera mantenerse alejada.
Cuando llegó la mañana, Sin, inesperadamente, se sintió mejor. Izumi comentó que era la primera vez que pasaba la noche en la casa de su novio. Lamentablemente, tenía que irse para atender su trabajo y expresó su esperanza de que él se cuidara. Al escuchar esto, Sin quedó reflexionando si ella se sentiría sola mientras se preparaba para partir. Luego, sugirió que tal vez regresaría más tarde ese día para quedarse otra vez, dejando la decisión en sus manos. Era una forma de que él demostrara que no era una persona inútil y que merecía su compañía. Mientras tanto, Sin se encontraba ansioso, dudando si sería capaz de tomar la decisión correcta. Aquella noche, sintiéndose inseguro, le envió un mensaje diciendo que estaba bien y que había descansado, lo que hizo que Izumi se sintiera un poco culpable, deseando haber podido quedarse más tiempo con él. Con los días, Sin decidió invitar a Izumi a un centro de juegos, aunque ella no había jugado mucho últimamente, no le desagradaba la idea de una cita divertida. Habló con entusiasmo sobre sus juegos favoritos por teléfono, describiéndose a sí mismo como un charlatán. Cuando finalmente se encontraron para su salida, sorprendentemente, Sin llegó temprano. Izumi, curiosa, se preguntaba por qué él ya estaba allí antes que ella. Como él la había invitado a salir, Sin pensó que sería grosero llegar tarde y le costó levantarse, revisó 3 relojes antes de finalmente prepararse. Tenía muchas ganas de mostrarle esa emocionante sala de juegos que amaba, señalando los juegos de moda más recientes y las atracciones maravillosas, buscando que fuera una experiencia inolvidable. Sin reflexionó sobre las dificultades que Izumi había soportado para ver todos sus lados más débiles. En ese momento, quiso impresionarla y dejar atrás esa imagen vergonzosa de insuficiencia, con la esperanza de ser reconocido por sus esfuerzos. Sin dudarlo, él orgullosamente demostró sus habilidades en el juego, impresionando a Izumi, quien observaba con una mezcla de asombro y desaprobación. Ella aplaudió sus habilidades, pero también parecía molesta, señalando que no solo la había invitado para mostrar sus talentos. En cambio, la había dejado de pie detrás de él, sintiéndose excluida durante toda la situación. Él intentó convencerse de que sus intenciones no eran avergonzarla, aunque en secreto buscaba aumentar su propia confianza. Quedándose quieto y contemplando su existencia, respondió débilmente, claro que no para hacerla quedar mal. Ella solo finge malinterpretar mis motivos y quiere probar otras actividades. Si no se quedó con eso, vio en ello una oportunidad para mostrarle su lado genial. Durante sus momentos de juego, Izumi mantenía una expresión serena, golpeando a los zombies con confianza mientras aconsejaba a su novio para que se mantuviera tranquilo. Mientras participaban en un juego de lucha, Sin luchaba, felicitando a Izumi y preguntándose por qué no ganaba. Pidió más partidas, y Izumi aceptó con entusiasmo. Incluso en juegos de peleas, su fuerza era menor que la de un hombre promedio, y se estremecía por el dolor. Izumi, en contraste, actuaba con toda su fuerza, pensando que incluso si su novio tuviera un trabajo, su nivel de fuerza seguiría siendo más alto. Sin descartó esa comparación, evitando hablar de sus debilidades. Luego, su atención se dirigió a una máquina de garras, analizando su mecánica e imaginando cómo ganar un premio podría demostrar su masculinidad y valorar los esfuerzos de Izumi. Sin que él supiera, ella logró su primer intento, dejando a Sin sintiéndose derrotado, aunque aún la elogió por ser una persona notable. A medida que avanzaba el día, continuaron jugando, y Izumi parecía divertirse observando a Sin, aún deseosa de su próxima actividad y de maneras de demostrar su hombría. Sin embargo, los intentos de Sin por impresionar no tuvieron éxito y de repente se sintió apesadumbrado. A pesar de tener mayor experiencia en esos juegos, no pudo conseguir la victoria y se sintió desanimado. Pronto, Izumi elogió su bondad y reconoció sus habilidades, diciendo que a menudo se contenía para darle una oportunidad justa. Sin siguió la corriente, aceptando sus observaciones. Luego, notó el juguete que ella sostenía feliz, solo para ver que estaba dañado. Insistió en que lo cambiara, pero ella rechazó, diciendo que le gustaba el juguete y que estaba contenta con él. Se preguntó si había otros juguetes similares, más atractivos, y cuestionó su razonamiento. Ella insistió en arreglarlo ella misma, ya que coser era su hobby,
y lo veía como una oportunidad para practicar sus habilidades. Expresó su amor por dedicarse a hobbies, llamando a esa sensación amor, ya fuera por una victoria o por un esfuerzo que parecía no ser recompensado, lo que más importaba era el tiempo dedicado. Creía que en definitiva, ese tiempo era valioso y valía cada momento. Sin estuvo de acuerdo, valorando los momentos que compartían. Mientras se preparaban para irse, Izumi fue al baño y le pidió que esperara. De repente, vio una máquina que ofrecía un anillo en forma de corazón como premio. Cuando ella regresó, Sin la sorprendió ofreciéndole el anillo, provocándole una impresión de sorpresa al reconocer de dónde provenía. Él explicó que quizás le gustaran esas cosas y que recibir una podría traerle felicidad. Izumi sonrió cálidamente y comentó en broma lo barato que parecía el regalo, preguntándose si, a su edad, ya caía en el cliché de dar a una chica un anillo como símbolo de romance. Sin respondió con una sonrisa nerviosa, cuestionándose internamente su propio juicio, convencido de que ninguna mujer madura se sentiría complacida con un regalo tan infantil. Aunque Izumi nunca expresó directamente su desagrado, estaba claro que nunca usaría el anillo. Después de su cita, ella se despidió de Sin, dejándolo reflexionar sobre la situación, como era habitual en su vida, sintiendo que todo seguía siendo tan feudal y tradicional como siempre. Se preguntó si realmente podía convertirse en un novio adecuado para ella, sintiéndose autodespreciativo respecto a su valía. Le cruzó por la mente que quizás no servía para nada si ella finalmente lo dejaba. Negó con la cabeza, rehusándose a empeñarse en dudas, y se tranquilizó diciendo que no necesitaba un símbolo en forma de corazón de amor, motivándose a ser una mejor persona. Decidió que se graduaría de ser indigno y prometió darle el próximo día un anillo adecuado, solo para darse cuenta de que primero debía conseguir un trabajo a tiempo parcial. En casa, Izumi dudó acerca de usar el anillo fuera, pero comprendió su valor sentimental. Se lo puso para trabajar a distancia ese día, sintiendo una sutil sensación de conexión. Días después, Izumi recibió una notificación, Sin la había invitado a una sesión de karaoke. Se preguntaba qué canciones podría cantar y cómo lo haría. Cuando empezó la cita de karaoke, la voz de Sin sonaba algo apagada, lo que llamó la atención de Izumi. Parecía nervioso, poniendo excusas por su actuación temblorosa y cuestionándose si podía cantar bien. Izumi notó que escondía algo y lo observó con atención al entrar en la sala de karaoke. Sin parecía confiado, esperando obtener buenas puntuaciones y evitar humillarse públicamente. Sin embargo, para su sorpresa, su canto resultó bastante terrible, pareciendo algo que podrían hacer los estudiantes de secundaria. A pesar de haber obtenido puntuaciones altas, la experiencia no fue nada agradable para Izumi, quien encontró difícil escuchar su interpretación. Sin, ansioso por impresionar, creyó que mezclar diferentes estilos musicales podría haberle ayudado a crear una canción divertida. Con la seguridad de que ella apreciaría su esfuerzo, esperó su halago, con Izumi jugando sutilmente a acompañarlo. De repente, su actitud cambió drásticamente, su expresión se volvió tipo yandere. Cuestionó sus intenciones, molesta porque la había hecho escuchar durante más de 10 minutos una canción que no conocía, claramente emocionándose demasiado. Se preguntaba en voz alta cuánto más esperaba que ella le elogiara y señaló que había discutido detalles musicales que ella no entendía. Se preguntaba si realmente quería que ella escuchara más canciones así. Sin intentó elogiar la canción, llamándola bastante genial, pero Izumi se disculpó, insinuando que quizás no le había gustado mucho. Sus palabras fueron agudas, haciendo que Sin temblara de vergüenza y dejando en él incertidumbre sobre su próximo paso para evitar una humillación mayor. Izumi le aseguró que no necesitaba disculparse, afirmando que su elogio anterior era sincero. Aún así, le instó a escuchar toda la canción, desde el principio hasta la última nota, cuestionándose si podría soportar la vergüenza tan lejos en su actuación. A pesar de todo, a Izumi le gustó la canción y el canto de Sin. Apreciaba su voz enérgica y vivaz, y el entusiasmo que mostró durante toda la actuación, sintiendo una especie de admiración por su esfuerzo y espíritu. Al terminar, Sin estaba completamente agotado por los elogios de Izumi. A pesar de sentirse avergonzado, se despidió, llamándose a sí mismo idiota.
Que ella notara su voz temblorosa y lo mucho que sudaba lo impulsó a huir rápidamente. Se dirigió directo al baño, pero de repente se sintió mareado. Su visión se difuminó y parecía perder el camino. Al darse cuenta de que había dejado su teléfono, no pudo contactar con Izumi. Su trauma pasado resurgió de repente al aparecer figuras oscuras que susurraban palabras negativas sobre él, instándolo a no avanzar porque es una persona sin valor. Su vista titiló y escuchó su risa burlona resonando en su mente. El miedo lo abrumó, temblaba mientras luchaba por encontrar una salida. Su mente confusa lo empujó a correr, sintiéndose indigno de la compañía de Izumi. A punto de desmoronarse, estuvo a punto de tropezar, pero Izumi lo atrapó inesperadamente, sorprendiendo. Cuando regresaron a la habitación, ella intentó calmarlo suavemente. Notando que llegaba tarde y empapado en sudor por su ansiedad, hizo todo lo posible por tranquilizarlo. Le pareció bastante adecuado que sudara, ya que parecía darle suficiente energía para intentar otra canción. De repente, Izumi recordó aquella vez que la invitó al cine, mencionando que la canción tema se cantaba en inglés. Luego se sentó a su lado, describiendo la canción como una que celebra la felicidad, y insistió en que la cantaran juntos. Interpretar su primer dúo puso a Sin nervioso, haciendo que apenas lograra vocalizar su parte. Izumi cantó con tanta gracia y ternura que su voz añadió un brillo suave a la de él. Su momento compartido fue memorable, lleno de calidez. Luego, ella criticó de manera juguetona sus voces, llamándolas un desastre, pero en el fondo valoró su originalidad y toque auténtico. De camino a casa, escuchó la canción que acababa de cantar, disfrutando alegremente mientras se daba cuenta de que no era tan mala después de todo. Bromeó diciendo que parecía bastante típico de estudiantes de secundaria, sintiéndose satisfecha de que su cita había sido un éxito. A medida que pasaban los días, Sin parecía ansioso, ya planeando su atuendo para su próxima cita con Izumi. Estaba emocionado por impresionarla y esperaba verse genial a sus ojos. A la mañana siguiente, Izumi esperó pacientemente a Sinun, preguntándose si ya se habría despertado. Para su sorpresa, llegó temprano, aunque su aspecto le hizo esconder la risa. Iba vestido de manera torpe, como un hippie, mostrando con orgullo su atuendo, lo que la llevó a cuestionar sus elecciones de moda. El día anterior, había estado paseando por el centro comercial, reflexionando sobre su próxima entrevista. Durante ese paseo, había visto un anuncio que sugería que a las mujeres podría avergonzarles caminar junto a una pareja mal vestida. Esto le hizo preocuparse de que Izumi pensara que no era a la moda, lo que podría terminar en una ruptura. Finalmente, decidió comprar un atuendo llamativo, algo kitsch, e incluso empezó a buscar en línea consejos para peinarse mejor. Parecía que su principal motivación era evitar avergonzar a Izumi-san. Para Sin, él creía que lucía bastante bien, lo que le levantó el ánimo. Curioso por saber qué pensaba su novia, se volvió hacia ella, esperando una aprobación. Ella exclamó lo a la moda que parecía, lo que instantáneamente mejoró su estado de ánimo. Sin embargo, su expresión pronto cambió a una de seriedad y desaprobación. Le señaló que su estilo era bastante radical y destacó lo genial que se veía. Criticó su chaqueta exagerada y el par de pantalones viejos que llevaba debajo, los cuales, dijo, le quedaban demasiado bien. Al escuchar esto, Sin quedó desconcertado, dándose cuenta de que quizás su atuendo no era tan stylish después de todo. De repente, notó las miradas de desconocidos, susurros y miradas de desaprobación dirigidas a su vestimenta inusual, lo que le hizo sentir herido. Le pidió disculpas a Izumi-san, admitiendo que no tenía un sentido real de la moda. Al verlo preocupado, ella amablemente le ofreció ayudarle a escoger ropa nueva. Confuso, le preguntó si sabía mucho de moda, ella admitió que no, pero probablemente podía enseñarle unas cosas, siempre y cuando se mantuviera bastante normal. Pronto llegaron a otra sección del centro comercial, donde muchas tiendas para hombres como Sin resultaban intimidantes. De repente, un vendedor muy animado lo saludó, provocando que Sin se pusiera nervioso y luchara por encontrar algo que decir. Momentos después, se alejó del mostrador y escuchó a los empleados y a algunas mujeres chismeando sobre lo excéntrico e inapropiado que era su aspecto.
Hablaban de él con desdén y se negaron a caminar junto a él, señalando su actitud nerviosa. Izumi-san lo observó, luego tomó suavemente sus hombros, asumiendo un papel de apoyo. Comenzó a examinar su ropa, revisando el color de su pulsera y reflexionando sobre qué conjunto le quedaría mejor. Sin mantuvo la atención, sintiendo que su espacio personal se encogía con cada movimiento. Le impresionó aún más cuando ella tocó sus músculos, inspeccionando qué tan delgado era. Ella le sugirió usar ropa más ajustada y ceñida para coincidir con su complexión. Él quedó impresionado por su atención a los detalles y notó la belleza de su cabello. Cuando ella se acercó a su rostro para examinarlo, se preguntó por qué sus mejillas de repente se sonrojaron. Luchó por encontrar palabras, intentando buscar excusas, pero quedó completamente cautivado por su piel radiante y sus rasgos suaves. Más tarde, continuaron comprando y probaron conjuntos juntos. Sin veía a su novia como una persona totalmente diferente, su sentido de la moda claramente influenciado por sus experiencias diarias, y no pudo evitar admirar su belleza. Sin embargo, sentía que entre ellos crecía una distancia, como si su figura de espalda se fuera alejando cada vez más. Al final, encontró una chaqueta que le quedaba perfectamente, y una oleada de confianza lo invadió. Le propuso con entusiasmo que se tomaran una foto juntos, pero ella rechazó educadamente. Sin sintió una punzada de tristeza y se castigó ligeramente por haber avanzado demasiado en la situación. Izumi, sin embargo, explicó con suavidad que no le gustaba que le tomaran fotos y se disculpó por su manera de ser. Sin admiraba su belleza y se preguntaba por qué le incomodaba la cámara. Cuando entraron en la última tienda, un miembro del personal se acercó a Sin nuevamente, haciendo que momentáneamente perdiera la compostura, pero rápidamente recuperó la calma. Izumi lo miró por un momento y, para su sorpresa, lo vio conversando animadamente con otra mujer. Ella quedó sorprendida y su expresión se entristeció sutilmente por esa escena inesperada. Para su sorpresa, ella se acercó a Sin con un caperucho que llevaba su héroe favorito. Enseguida, él se iluminó y, siguiendo su sugerencia, lo compró de inmediato, encantado con su regalo pensado. Sus palabras de elogio y satisfacción le sonrieron suavemente. Al terminar el día, Sin parecía realmente feliz con su paseo y la compra. Luego empezó a bromear con él, señalando su sudadera con capucha infantil, que de alguna manera parecía disminuir el esfuerzo que habían hecho para coordinar su chaqueta. A pesar de sus comentarios, ella insistió en que lo más importante era su satisfacción personal. Encontraba encantadoras sus lágrimas de niño y su entusiasmo excesivamente ansioso, considerándolos algunas de sus cualidades más atractivas. Sin quedó momentáneamente sorprendido y confundido, sin estar seguro si sus bromas eran una crítica o un cumplido. Cuando se separaron unos días después, Sin se preparó para una entrevista de trabajo parcial. Aunque era un puesto menor, los recuerdos de su anterior trabajo traumático lo atormentaban, haciendo que dudara en volver a trabajar. Sin embargo, por el bien de su relación y su crecimiento personal, estaba decidido a dejar atrás su sensación de inutilidad, algo que creía que Izumi aprobaría. Más tarde, Sin decidió invitar a Izumi a un parque de diversiones, con confianza en sus planes. Había investigado a fondo y preparado todo para asegurar que su día fuera inolvidable. La mañana de la salida, se sintió seguro de poder guiarla en la diversión, deseando que ella disfrutara cada momento. Durante su paseo, Izumi notó un grupo de estudiantes que caminaban de un lado a otro y se acercó a ellos, ofreciéndose a ayudar a tomar una foto conmemorativa, ya que también querían capturar el momento. Sin observaba desde la distancia y vio a los estudiantes ofrecerse voluntariamente, pero Izumi rechazó la oferta, reafirmando su aversión a las fotografías. Esta negativa fue un punto de inflexión para Sin, quien nunca había logrado conseguir una sola foto de ellos juntos desde que empezó su relación. Se preguntaba cómo podría convencerla de permitir al menos un recuerdo en forma de foto. Cuando se acercaron a la primera atracción, la montaña rusa, Izumi expresó su preocupación, recordando la dificultad pasada de Sin con el mareo. Intentó tranquilizarla, pero en lo profundo sabía que no era bueno con los paseos. La náusea era abrumadora y deseaba desesperadamente ocultar esa parte vulnerable frente a su novia. Aunque parecía confiado,
tomó un medicamento para combatir su mareo antes de la actividad, pero pronto quedó claro que no estaba completamente preparado. Su rostro lo delataba durante todo el recorrido, retorcido por la incomodidad. Mientras tanto, Izumi parecía impasible, disfrutando simplemente del paseo sin ninguna preocupación. Cuando terminó, ella intervino para ayudarlo y guiarlo hacia el baño. Después de compartir agua y más medicinas, le criticó por fingir ser bueno en las cosas, instándole a ser honesto si realmente tenía dificultades. Su ánimo cayó al enterarse de que el siguiente lugar turístico ya estaba completamente reservado, lo que hizo que sus planes parecieran inútiles. Se culpó por la oportunidad perdida, sintiéndose responsable de sus esperanzas frustradas. Temblando y lleno de arrepentimiento, se disculpó por mostrar un lado tan débil. Al ver su angustia, Izumi le limpió suavemente las lágrimas y le tranquilizó, diciendo que todo estaba bien. También admitió que no esperaba mucho de él ni pensaba que fuera especialmente genial. Sin embargo, estaba dispuesta a dejar que dependiera más de ella, siempre que mostrara su lado menos admirable sin vergüenza. Prometió apoyarlo sin importar qué. Para Izumi, ver su sincera disculpa fue suficiente para sentirse satisfecha. Luego le pidió que la acompañara durante un rato más, ya que no conocía bien la zona. Decidida a compensar su error anterior, especialmente el vomitar, la confianza de Sin creció. Cuando asistieron a otro evento de baile, Izumi estaba entusiasmada por participar, pero dudó, sin mostrar entusiasmo. Sin inmutarse, Izumi explicó que, como él era su acompañante designado, también se esperaba que bailara con ella. Sus palabras lo motivaron, impulsándolo a actuar, aunque sus movimientos y su voz seguían siendo tímidos y pequeños. Se avergonzaba de su torpeza. Poco después, un grupo de antiguos compañeros de secundaria los reconoció, lo que llevó a Sin a tomar rápidamente una foto solo. Mientras se excusaba para ir al baño, Izumi quedó sola, pero fue abordada una vez más por uno de los excompañeros. Ella quedó impresionada por la belleza de Izumi y preguntó amablemente por qué evitaba que la fotografiaran, disculpándose por la intrusión repentina. Explicó que había notado la reluctancia de Izumi a ser capturada en fotos, a pesar de su atractivo. Izumi reveló que a ella no le gustaba verse en las fotos, lo que llevó a la adolescente a reflexionar. Luego compartió que le gustaba mirar fotos con sus amigos porque esos momentos ayudaban a preservar sus sentimientos y recuerdos. La historia después pasa a Sarah, quien es abordada por el narrador, que le pregunta acerca de su situación y si tiene algún problema que quiera compartir. Al oír esto, ella suspira profundamente, irritada, y duda de las intenciones del narrador. Sospecha que solo quiere parecer comprensivo, cuestionando si espera algo a cambio de su amabilidad, incluso insinuando que podría ceder solo para complacerlo. El día de Sarah fue ensombrecido por otra ronda de dureza y dolor. Después de la escuela, su madre la golpeó nuevamente, dejando moretones y lágrimas a su paso, con el cuerpo adolorido por el ataque implacable. El día resultó ser otra desagradable prueba, ya que el mal humor de su madre ensombreció todo. Durante las clases, recordó el encuentro con el chico en la escuela, él se le acercó con una persistencia inquietante, que ella rápidamente consideró intrusiva e inapropiada. Deseaba desesperadamente que no ocurriera nada negativo al día siguiente. Cuando amaneció, sus temores parecieron hacerse realidad, el chico parecía seguirla, con evidente curiosidad. Sarah cuestionó sus motivos, señalando que su casa no estaba en su ruta habitual ni en ningún camino conocido. Él afirmó que se preocupaba por su seguridad, pero su frustración estalló. Ella le advirtió que no debía actuar de forma imprudente, enfatizando que sería responsable si su intervención empeoraba su situación. Le advirtió que no saltara sin pensarlo, pues temía que solo complicaría las cosas. A pesar de su resistencia, él se volvió más insistente, incluso en el gimnasio, donde ella se sentaba sola en un banco. Le ofreció comprarle el almuerzo, pero ella respondió con frialdad, insinuando que no era más que una gata callejera que él había encontrado por casualidad. Aunque valoraba su amabilidad, dudaba de sus motivos completamente altruistas, sospechando que quizá buscaba algo a cambio. Dijo que no tenía hambre, pero su estómago la traicionó, roncando de hambre. Finalmente, cedió y aceptó un bollo caliente y sabroso que él le ofreció.
Mientras comía en silencio, no pudo dejar de preguntarse por qué el tipo seguía mirándola. Comentó que se veía adorable, pero Sarah estaba desconcertada. ¿Cómo podía alguien encontrarla encantadora, con la cara golpeada, cicatrices y un parche en el ojo? Se preguntaba por qué él le invitaba a almorzar y la felicitaba por su apariencia, a pesar de su relación distante. Ella le dijo de forma dura que se alejara, encontrando sus motivos transparentes y, sinceramente, repugnantes. Esa noche, se sentó en el columpio del parque infantil, sujetando el bollo que él le había dado. Aunque estaba confundida, no pudo descartar que él le había traído otra porción de comida para la cena. Sus pensamientos se enroscaban. ¿Cuál era su verdadera intención? ¿Intentaba actuar como un dueño de mascota preocupado por un animal callejero? El silencio se volvió pesado mientras meditaba sobre sus intenciones, sintiéndose incómoda. Comió en silencio contemplativo, encontrando la situación cada vez más repugnante. A la mañana siguiente en la escuela, el chico se le acercó nuevamente, presentándole un almuerzo cuidadosamente preparado, un bento elaborado. Las sospechas de Sarah se intensificaron. Miró la comida con escepticismo, preocupada por ingredientes desconocidos o posibles manipulaciones. Descartó su gesto como un intento de ganarse su favor o captar su atención, imaginándolo como de esos que escriben canciones de amor para el cumpleaños de su novia, obsesionados por impresionar con pequeños actos de bondad. Más tarde, la mirada intrusiva de su madre y su cámara amenazaron aún más su privacidad. Se vio obligada a exponerse más de lo que le sería cómodo, aumentando su sensación de vulnerabilidad en un mundo que ya parecía hostil. La criticaron por no sonreír, lo que la hacía parecer aterradora en la foto. Sarah solo pudo quedarse en silencio, con una expresión feroz y desafiante. La ira de su madre creció mientras cuestionaba su mirada, desahogando su frustración, insistiendo en que le tenía que agradecer la vida y sugiriendo que, si ella no hubiera llegado, Sarah podría haber tenido una vida mejor. Los gritos continuaron hasta que Sarah, lágrimas corriendo por su rostro, imploró perdón y prometió obedecer, esperando que su conformidad trajera paz. Solo entonces su madre dejó de golpearla. Al día siguiente en la escuela, la protagonista no se atrevió a acercarse a Sarah. Después de clases, finalmente la enfrentó, explicándole que parecía desinteresada desde el principio. Sarah interpretó mal esto, creyendo que la protagonista se había cansado de su bondad y había entendido que no quería tener nada que ver con ella, pensando que pasaría a otra persona. Aunque hizo un comentario burlón, todavía la veía como una persona genuinamente amable. Su bondad la hizo preguntarse si podía pedirle algo. Dudosa, le preguntó si estaría dispuesta a hacer algo íntimo con ella, esperando que esto fuera una oportunidad. La protagonista rechazó sin dudar. Sarah, sintiendo que esto de alguna forma la salvaría, de repente se volvió negativa, albergando dudas sobre si realmente quería ayudarla. En lugar de eso, se convenció de que solo le interesaba para beneficiarse ella misma, todas sus esperanzas aplastadas bajo el peso de la sospecha de que su amabilidad no era más que una forma de egoísmo. Aquella noche, Sarah se quedó sola en el patio de recreo, profundizando su desesperación. Deseó no tener que volver a casa, donde la esperaba una atmósfera tóxica. Al día siguiente, se sentó en el mismo banco del gimnasio de la escuela, donde la protagonista volvió a prepararle el almuerzo. Sarah cuestionó si ella encontraba satisfacción en cuidar a alguien tan lastimero, insinuando que quizás disfrutaba sentirse necesitada por aquellos más débiles que ella. Ella lo acusó de disfrutar de una posición moral superior, criticando abiertamente su actitud. Reprimiendo sus sentimientos, expresó su disgusto por su forma de pensar y le advirtió que no la utilizara para reforzar su autoestima. Cuando terminó la escuela y se preparaba para irse, el protagonista de manera inesperada admitió que le gustaba. Su frustración volvió a aparecer, ella suspiró fuertemente y señaló su cuerpo magullado, llamándola antipática y criticando su actitud. Se preguntó en voz alta cómo podía estar enamorado de ella, sugiriendo que quizás solo la deseaba por deseo o actuaba por frustración. La acusó de no importarle en absoluto, afirmando que su amabilidad era solo una táctica para obtener algo a cambio y calificó su comportamiento de repugnante.
Esa noche, de regreso a casa, Sarah sintió un remordimiento por haber rechazado al protagonista antes y por su actitud tóxica, especialmente después de que él le llevó la cena. Decidió intentar ser más amable con él a partir del día siguiente. Mientras comía, su madre entró de repente en la habitación, preguntando qué estaba comiendo y de dónde había sacado el dinero para ello. Cuando ella reveló que su compañera de clase le había dado la comida, su madre reaccionó duramente, arrebatándosela y diciendo que la próxima vez debería pedir algo que valiera la pena. Sorprendida, Sarah miró a su alrededor, sin saber quién era su invitado esa noche. Su madre se rió, explicando que el visitante era un conocido en línea que había comprado sus fotos provocadoras, imágenes que ella había tomado por la fuerza, y que ahora quería que pasara la noche con ella. Cuando la puerta se abrió, un anciano calvo se presentó, afirmando que solo estaba allí para divertirse. Sarah rechazó de inmediato, incómoda con su propuesta. La ira de su madre aumentó por su rechazo, y levantó la voz con frustración. El invitado, indiferente a su rechazo, lentamente metió la mano debajo de su falda, intentando ser suave. Reaccionando instintivamente, Sarah le dio una patada en la cara, haciendo que sangrara por la nariz y lamentando que hubiera cometido un terrible error. Después de que ella se disculpó, fue golpeada y magullada, y el hombre, al darse cuenta de que estaba herida, decidió irse pero prometió volver cuando ella se recuperara. Al día siguiente, su profesor y sus compañeros no mostraron preocupación por sus heridas. Un compañero se acercó preocupado, preguntando si estaba bien. Sarah, con un tono duro, rechazó su preocupación, indicando que su apariencia era suficiente para demostrar que no estaba bien. A pesar de ello, él insistió en preguntar. Ella le dijo que dejara de intentar ganarse su favor, calificando sus esfuerzos de molestas. Dejó en claro que sus problemas no eran asunto suyo y que él no podía ayudarla. También cuestionó si él podía hacer algo para solucionar su situación y sugirió que sus acciones quizás habían contribuido a lo ocurrido, insinuando que si él hubiera actuado de otra manera, nada de esto habría pasado. Más tarde esa tarde, el mismo estudiante invitó a Sarah a quedarse en su casa esa noche. Ella sospechaba que su intención era protegerla a través de secuestrarla, lo cual descartó como infantil. Aunque reconocía que sus motivos eran evidentemente dolorosos y, a la vez, extraños, sus dudas sobre su valentía para hacerle daño la llevaron a aceptar su oferta. Él le aseguró que estaría segura, así que podía relajarse. Sin embargo, Sarah dudaba de que pudiera realmente relajarse en compañía de alguien en quien no confiaba ni le caía bien. Aún así, prefería eso a volver a casa. Añadió que, una vez encontrara a alguien mejor, terminaría con él, pero esperaba con interés la cena de aquella noche. El chico sonrió alegremente ante sus palabras, lo que hizo que Sarah cuestionara su actitud. Él admitió que estaba algo emocionado de que ella se quedara en su casa, pero ella lo percibió como una especie de refugio, no una simple noche de diversión con amigos. También sospechaba que su actitud parecería cuidadosa estaba motivada por motivos ocultos, simplemente reaccionando desde la impotencia. Solo le pidió que evitara hacerla sentir incómoda, especialmente cuando actuaba de manera inquietante a su alrededor. Esa noche, Sarah se bañó e incluso le prestaron una sudadera, ya que el protagonista se disculpó por no tener ropa adecuada de mujer. No le importaba el tamaño ni que tuviera, pero no le gustaba la idea de que él la viera usar su camiseta u otra similar. Luego, mientras el protagonista se preparaba para cocinar, Sarah se vistió con un delantal para ayudar, a pesar de que él insistió en que no era necesario. Ella fue persistente en querer ayudar en la cocina, contemplando si su afecto era para hacerla dependiente. Sin embargo, apartó ese pensamiento, decidida a hacer las cosas por sí misma y a no deberle nada. Por muy desafortunado que fuera, no planeaba volverse dependiente de él. El protagonista le preguntó si cocinaba seguido, a lo que ella respondió que nunca lo había hecho antes. Expresó su deseo de contribuir, no dejar todo en sus manos, y le pidió el cuchillo para picar verduras. Mientras cortaba, accidentalmente se cortó un dedo y se quedó en silencio, vendándose la herida. El protagonista lamentó que fuera una lástima que una chica tan bonita sufriera una herida, pero Sarah reaccionó negativamente, pidiéndole que no fuera tan inquieto.
Añadió que un par de cortes más ya no importaban mucho. Él insistió en que no quería que ella se lastimara, pero ella le recordó que eso no era asunto suyo. Sin embargo, él insistió en el tema, dejándola sentir derrotada y reclamándole que se comportara y no lo hiciera esperar. Si ella lo hacía, ayudaría de todos modos, aunque se lastimara. Cuando sirvieron la comida, Sarah tomó un bocado y de repente empezó a llorar. El protagonista preguntó si estaba bien, pero no pudo contener las lágrimas y le pidió que no mirara su rostro. Lo llamó molesto por preocuparse por cada pequeña cosa y afirmó que no era tan grave como él pensaba. Pidió que la dejaran sola, pero en silencio reflexionó sobre cuánto tiempo hacía desde la última vez que comió una comida caliente, la cual encontró deliciosa. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, el protagonista propuso que volvieran a comer juntos al día siguiente. Sarah se preguntaba por qué querría hacer eso, sintiéndose incómoda por tenerlo mirando cómo comía, pero poco a poco admitió que apreciaba su amabilidad y sugirió desayunar con arroz y sopa de miso. Esa noche, el MC se ofreció a dormir en el suelo, pidiéndole a Sarah que tomara la cama. Ella rechazó, diciendo que olía mal y que se sentía más cómoda en el suelo, negándose a su hospitalidad. También le preocupaba que pudiera pensar que ella se sentía culpable o incómoda y sugirió que durmieran juntos en la cama, llamándolo asqueroso. Él se rió feliz, con una pequeña sonrisa. Cuando se fueron a dormir, el MC creyó que Sarah dormiría plácidamente. Sin embargo, ella admitió que no podía relajarse con él cerca y que le resultaba difícil dormir en la misma habitación. Él imitó su respiración, haciéndola sonar áspera e intimidante. Después de un breve momento de silencio, Sarah, con tono suave, preguntó algo serio. Se preguntaba por qué el protagonista se esforzaba tanto por ella, cuestionando si lograba algo con ello. En su interior, sabía que con todos sus hematomas y heridas, ya no podía considerarse linda. También reflexionó sobre su naturaleza tóxica, reconociendo su negatividad incluso en el hospital, sin importar su amabilidad. Maldijo y le llamó de todo, especulando si el protagonista tenía malicia, e incluso preguntándose si su vicio particular era la fealdad. Al mismo tiempo, se cuestionaba si él era en secreto un pervertido masoquista. El protagonista reveló que su único objetivo era rescatarla de su dura realidad. Quería mostrar bondad a pesar de cómo ella lo trataba y esperaba que sus hematomas sanaran tanto física como emocionalmente. Al escuchar esto, Sarah exhaló aliviada. De espaldas, gruñó juguetonamente, llamándolo asqueroso pero con una sonrisa que suavizó su expresión. Esa noche, sintió un calor extraño y agradable. Al amanecer, saludó al protagonista, curiosa por su expresión de alivio. Se preguntaba si había tenido miedo de que ella huyera cuando despertara. Ella le aseguró que mientras él fuera útil, no había nada de qué preocuparse. Lo alentó a hacer lo mejor posible y añadió con una sonrisa, en ese momento, su estómago ronroneó. Se sentaron a comer juntos, y él se preguntó si sus padres pedirían a la policía que la buscara, ya que ella había huido. Sarah le aseguró que si tomaban esa medida, serían sus padres quienes estarían en falta, no ellos. Confidentemente dijo que se mantendrían a salvo, evitando que los calificaran como secuestradores. Enfatizó que él la protegería y quería que esto llegara hasta el final. En camino a la escuela, el protagonista admitió tímidamente que ir juntos los hacía parecer una pareja. Sarah no le molestó, pero bromeó sobre sus delirios, insistiendo en que nada cambiaría si seguía comportándose así. Sentado cerca en la escuela, parecía feliz, lo que llevó a Sarah a comentar que su sonrisa era inquietante. Observó que, aunque estarían en casa juntos, él todavía quería mantenerse cerca en la escuela, lo cual encontraba inquietante, dado lo peculiar que era. A la hora del almuerzo, olvidó prepararle una caja de bento. Ella le sonrió y le dijo que no se preocupara, bromeando que de todas formas no tenía muchas expectativas sobre sus habilidades culinarias. Su risa reflejaba su comprensión de sus esfuerzos matutinos atentos y cuidadosos, preparar el desayuno, mostrar gratitud y querer compensar su descuido. Ella esperaba con entusiasmo la cena. Cuando terminó la escuela, Sarah recibió una invitación para una cita después de clases.
Comentó que probablemente él había comprendido que ahora le debía algo y no tenía derecho a negarse. Bromear llamándolo despreciable, expresó su diversión y aceptación. A pesar de sus palabras en tono de burla, en realidad estaba feliz de aceptar ir. Cuando se acercaron a un puesto de comida, Sarah le preguntó si le gustaban los crepes. Ella reveló que nunca había probado uno antes y rápidamente le dijo que no hacía falta que le comprara uno, ya que no tenía mucha hambre. Sin embargo, al final, al muchacho le apetecía que ella experimentara la sensación de probar un crepe. Al principio dudosa, Sarah aceptó los crepes automatizados, o bots, sintiéndose ya satisfecha con la cena. Aún así, el muchacho insistió en que lo intentara. Después de dar un bocado, le pidió que no lo observase con tanta intensidad, bromeando diciendo que era un poco raro. Todo en lo que podía concentrarse era en el sabor dulce, que le pareció sorprendentemente delicioso. Esta sencilla experiencia le provocó una pequeña sensación de diversión, algo que encontró inesperadamente entretenido. Mientras paseaban por las tiendas, el muchacho sugirió que eligieran ropa para Sarah. Ella vio una sudadera con capucha muy bonita que le gustaba, pero vaciló, sintiendo que ya había recibido suficiente de él y no quería que se complicara tanto. Sin embargo, el muchacho comentó que se veía adorable y que le gustaría verla vestida de forma bonita. Ella, burlándose de su comentario, lo encontró repugnante, pero aceptó de todos modos, dándose cuenta de que no podía seguir pidiéndole ropa prestada para siempre. Cuando se la probó, recibió un cumplido inmediato por lo bien que le quedaba. Pensando si un poco de halago podía hacer que ella desarrollara sentimientos, lo llamó asqueroso otra vez, pero admitió que en ese momento era feliz. Era el primer regalo que alguien le había dado y quería valorarlo. Al volver a casa, Sarah estaba fascinada y feliz con su ropa nueva, incluso notando que el muchacho la observaba muy de cerca. Él se alegró de que le gustara. Ella exclamó que era la primera vez que llevaba un atuendo tan lindo. Reflexionando sobre su infancia, recordó haber visto a todos los demás niños con ropa de moda, y como los cumpleaños y la Navidad nunca le habían parecido realmente significativos, ya que siempre podía distinguir quién era verdaderamente afortunado. Suspiró, preguntándose si esa felicidad podía durar para siempre. El muchacho le aseguró que intentaría hacerla feliz de ahora en adelante, provocándole una risita y cuestionándose si sus palabras sonaban como una propuesta, sobre todo porque su declaración era algo asquerosa. Cuando le preguntaron qué quería para cenar, ella dijo omarice, pero luego hizo pucheros al darse cuenta de que se habían olvidado de los huevos. Decepcionada, ella insistió en comprar algunos huevos ella misma. Después de partir como había prometido, pasaron las horas y ella nunca volvió. Pasaron los días, y aunque la protagonista esperaba verla en la escuela, ella apareció inesperadamente un día, con magulladuras y golpes. Su preocupación creció aún más, y pensó en pedir ayuda a la policía o a un profesor. Claro, Sarah se negó, negando su amabilidad e insistiendo en que ella misma debía encargarse de todo. Declaró que, por mucho que sus padres le lastimaran o hicieran cosas malas, ella aguantaría. También le dijo repetidamente que dejara de molestarla tanto, aunque él había estado intentando apoyarla, ofreciéndose a prepararle el almuerzo, aunque ella nunca lo había pedido. Él fue tan amable con ella que la hizo sentir náuseas solo con pensarlo, lo cual era suficiente para ella. Mientras lágrimas le corrían por la cara, se preguntaba si podía pedir más. Con ojos llorosos, deseaba preservar ese momento, sabiendo que si sus padres la descubrían, podría verse obligada a irse. Esto era lo que más odiaba, porque Sarah anhelaba estar cerca del protagonista, aunque solo fuera por un poco de tiempo. A la hora del almuerzo, él le entregó un bento casero. Parecía que lo había seguido preparando durante todos los momentos en que ella estuvo ausente, esperando su regreso. Aparentemente, era el omurice que ella había deseado. Sarah se sintió agradecida y verdaderamente feliz, a pesar de su vida familiar caótica, convencida de que podía soportarlo. Cuando terminó el colegio, él le preguntó si realmente iba a casa. Ella respondió con firmeza que ya había tenido suficiente diversión ese día y que estaba bien quedarse. Él quería que se quedara un poco más, pero ella insistió en que se vieran nuevamente en la escuela al día siguiente.
Mientras se preparaba para irse, él luchaba en silencio con sus pensamientos, consciente de que si ella se mantenía alejada de casa y sus padres descubrieran que estaba con él, su situación podría empeorar. Incluso involucrar a la policía podría tener consecuencias que no le gustarían. Sin embargo, en el fondo, sentía que dejarla ir en ese momento lo perseguiría para siempre. Confesó sus sentimientos, proponiendo que huyeran juntos a algún lugar lejos de todo esto. Sara se preguntó si realmente era un idiota. Si hacían eso, su vida también se complicaría, aunque él quería desesperadamente quedarse con ella. Con un suspiro pesado, se dio cuenta de que solo necesitaba un pequeño impulso para actuar y escapar con él. Más tarde esa noche, idearon su plan. Sara preguntó si él tenía un destino en mente. El protagonista admitió que no tenía idea, solo sabía que quería salvarla sin un plan detallado. Sara le aseguró que no le preocupaba, sintiéndose feliz solo con saber que huiría con ella. Con determinación en los ojos, creyó que podían lograrlo incluso sin un plan, incluso si los atrapaban. Ella no se odiaría por ello. El protagonista le aseguró con confianza que definitivamente escaparían, brindándole consuelo a Sara. Le halagó la apariencia con un sombrero, llamándola adorable. Sara encontró su cumplido algo rápido, buscando provocar si eso era suficiente para que ella cayera por él. Luego le sugirió que consideraran disfraces, insinuando diferentes prendas para ocultar sus identidades. Él estuvo de acuerdo en que podían escoger otros atuendos, pero ella estaba conforme con los actuales y tenía la intención de mantenerlos. Finalmente, le preguntó si estaba lista, señalando que tenían todo lo necesario, todo empaquetado, y que estaban ansiosos por partir, listos para disfrutar del almuerzo casero que él había preparado. Poco después de llegar a la estación de tren, el protagonista le asegura a Sara que puede estar tranquila, que estará protegido y que promete un escape seguro. Sara se pregunta si parece ansiosa para él, pero en realidad, se siente profundamente segura estando con él y confía plenamente en él. Cuando bajan del tren, el MC comenta sobre su evidente diversión, con una sonrisa en el rostro. Sara admite que nunca le han permitido viajar con la familia o en excursiones escolares, por lo que esta salida es la primera vez que viaja lejos de casa. Confiesa que es aún más emocionante porque está con el MC. Mientras caminan hacia un parque iluminado solo por la luz de la luna, el MC se disculpa por no haber asegurado un lugar para alojarse. Sara le tranquiliza diciendo que se siente cómoda al aire libre, encontrando la situación tolerable. Aprecia su amabilidad, especialmente cuando él le ofrece una chaqueta para abrigarse, y admite que realmente se está divirtiendo, simplemente pasando la noche a solas con él. De repente, el MC siente que debe compartir algo personal. Sin aviso, confiesa su amor por Sara. Sara pregunta si debería estar tan segura, especialmente considerando su apariencia ruda, sus moretones y su actitud a veces grosera. Le preocupa que le haya causado problemas y se cuestiona si merece su cariño. El MC responde elogiando su capacidad para disfrutar de la comida, bromeando sobre lo adorable que se ve cuando el arroz se le queda pegado en los labios. También señala lo atenta que es al escuchar, incluso cuando no está seguro de que le interese, y admira su ropa moderna pero informal. Cuando intenta decir más, Sara lo interrumpe, diciendo que entiende y que con sus palabras ya es suficiente. Reconoce sus sentimientos y concede que son peligrosos, pero también comprende su sinceridad. Sin dudar, acepta su confesión, diciendo que quiere ser su novia y pidiéndole que la cuide bien. En ese momento, su felicidad parece detenerse en el tiempo. De repente, una figura oscura y amenazante aparece detrás de ella, sujetando un cuchillo. Sara es rápidamente sujetada con una amenaza de apuñalada y llama al MC para que vuelvan a casa, pero él se niega a abandonarla. Su principal preocupación es su seguridad. Su madre, visiblemente angustiada y enojada, interviene. Acusa al MC de inculcar ideas peligrosas en la cabeza de su hija, revelando su odio hacia él y jurando que lo hará matar. El miedo y las lágrimas llenan los ojos de Sara mientras suplica a su madre que deje al MC irse, prometiendo obedecer sus órdenes para evitar que él se haga daño. Su madre, sin embargo, se niega a escuchar, descargando su frustración mientras les reprende por divertirse con un hombre que ella desaprueba.
Amenaza con castigarlos a ambos. La protagonista intenta intervenir justo cuando Sarah casi enfrenta un cuchillo, pero de repente todo se vuelve oscuro, el mundo se desvanece en la negrura, dejando solo un vacío desconocido. Poco después de despertar, parecía no recordar lo ocurrido, su vista fija en un techo desconocido que indicaba que estaba en un hospital. A su lado, Sarah yacía en silencio, y el protagonista se sintió aliviado al ver que ella estaba viva. Sarah misma se preocupaba por su condición, temiendo haberse lastimado, pero la verdad era que él había quedado gravemente herido a causa de ella. Su rescate llegó inesperadamente de un vecino que los había encontrado, comentando que podría haber muerto si no fuera por la intervención oportuna del transeúnte. Ella lo reprendió con vehemencia, llamándole idiota por su ingenuidad, afirmando que no valía la pena salvarse y que se alegraba de que él hubiera sobrevivido solo por suerte. Lágrimas le rodaban por las mejillas mientras expresaba su profunda preocupación, diciendo que no sabía qué haría si él nunca volvía a despertar. A pesar de su inquietud, se tomó un momento para agradecerle sinceramente por salvarla y expresó su gratitud por su supervivencia compartida. Después de que el caos se calmó y su madre fue arrestada por sus delitos, Sarah se encontró bajo custodia del Estado, ya que sus padres ya no existían. El protagonista se disculpó por la intervención policial, pero Sarah permaneció impasible, insistiendo en que no era culpa suya, el caos fue completamente causado por su madre. Lamentó que quizás nunca más se verían, a pesar de su esperanza de que su vínculo los hiciera felices para siempre. Sin embargo, dudaba, insegura de si alguna vez podrían lograr ese sueño realmente. Al escuchar sus palabras, el protagonista quiso abrazar a Sarah. Sin embargo, ella se burló, sugiriendo que sería más genial si simplemente lo hiciera sin preguntar. Su último día juntos estuvo lleno de promesas no dichas, y se despidieron con un vínculo inquebrantable, prometiendo encontrarse de nuevo algún día. Han pasado 5 años desde esa promesa, y finalmente se volvieron a encontrar en un banco del parque. El protagonista había luchado por encontrarla y no había tenido manera de contactarla antes. Sarah se disculpó por esa dificultad, admitiendo que podría haberse comunicado con él ya que sabía dónde vivía, pero dudó, preocupada por causar más problemas si lo hacía. Lo elogió por su perseverancia en buscarla, bromeando que si era un acosador, era un poco aterrador, pero había logrado encontrarse con ella. Luego propuso que vivieran juntos, sorprendiendo a Sarah. Ella se quedó atónita, cuestionando si realmente la había estado escuchando. Confundida, explicó que su presencia podría causar más problemas y no quería ser una carga otra vez. Recordó cómo, hacía 5 años, él le había hablado todos los días sin esperar nada a cambio, su amabilidad la abrumaba. A pesar de los riesgos y de sus heridas por haberla salvado, ella se sintió agradecida por la felicidad que compartieron y no podía pedir más. La protagonista la animó suavemente a pedir más, prometiéndole que dedicará todos sus esfuerzos a hacerla aún más feliz a partir de ese momento, para siempre. Sarah, sonriendo suavemente, parecía estar contenta, sintiendo que simplemente estar con él ya le traía felicidad, y dudaba en pedir algo más allá de eso. Creía que nunca podría hacer feliz al MC, sintiendo más bien que su presencia tal vez solo le causaba angustia. Sin embargo, el MC permanecía firme en su deseo de compartir la alegría con ambos. Lágrimas llenaron los ojos de Sarah mientras cuestionaba vacilante si realmente podía quedarse a su lado, solo para que el MC intensificara su súplica, rogándole que permaneciera. De repente, ella lo abrazó con fuerza, lágrimas de felicidad rodando mientras se aferraba a él, diciendo que nunca más estarían separados. Repetidamente le expresaba su profundo amor, abrumada por su afecto hacia él. Poco después, el MC invitó a Sarah a venir inmediatamente, una propuesta que al principio parecía incómoda para ella. Luego lo acusó, en broma, de intentar aprovecharse de una chica que lloraba, llamándolo un pervertido. Sin embargo, se conocía lo suficiente como para darse cuenta de que el MC no era ese tipo de persona. El hambre le gritaba, y expresó su deseo de probar su famoso curry y omurice, admitiendo que quizás era un poco glotona por su deliciosa comida. Esto marcó una resolución alegre en la historia, que condujo a la vida serena que le siguió a ambos.
En casa, el MC había comprado una variedad de ingredientes, ansioso por preparar muchas comidas para Sarah, quien amaba su cocina ya va a pasar más tiempo juntos. Ella se sentó sonriendo suavemente, ansiosa y satisfecha, con su mayor deseo de mantenerse junto al MC por el resto de su vida. Unos días después, Sarah apareció preocupada, con una expresión seria que llamó la atención del MC. Ella le aseguró que no debía preocuparse, pero él insistió en escucharla. Le confesó que su sinceridad, aunque encantadora, la hacía sentirse vulnerable, especialmente porque había aumentado de peso por las deliciosas comidas que él preparaba una y otra vez. Después del trabajo, Sarah mostró su preocupación de que el MC pudiera estar cansado por correr de un lado a otro, especialmente porque ya no necesitaba ir a buscarla. Sin embargo, él se preocupaba por su bienestar, lo que la llevó a bromear sobre que era demasiado cauteloso. Sin embargo, su aprecio creció por su constante cuidado, y se sintió agradecida de que siempre fuera a buscarla. Esa noche, mientras regresaban a casa, el MC mencionó que había recibido su sueldo y sugirió salir a comer algo. Sarah se alegró por esas muestras de cariño, pero insistió en que él debería gastar en sí mismo y mencionó que estaba a dieta. Entonces, su estómago gruñó, avergonzándola, y decidió cambiarse de ropa primero. También bromeó diciendo que empezaría su dieta al día siguiente y se instó a dejar de consentirse con golosinas en el parque. El MC había preparado un almuerzo para la salida de ese día, y Sarah le rogó suavemente que tomara las cosas con calma en sus días libres, preocupada de que preparar la comida a mano fuera agotador. A pesar de sus inquietudes, ella apreciaba cuánto pensaba en su felicidad. Más tarde esa noche, planeaba hacerle sentir amado y realizado, tanto emocional como físicamente, prometiéndole que le traería felicidad en todos los aspectos posibles. Al principio, el MC se mostró confundido por la ambigua declaración de Sarah, que ella rápidamente descartó. Luego, en casa, se cuestiona si su amor está impulsado por la necesidad de reassurance. Sin embargo, se hace evidente que ella realmente se preocupa por él todos los días. Aprecia cómo él nota sus sentimientos y considera constantemente su felicidad, lo que la lleva a expresar abiertamente su amor. Esta emoción sincera hace que Sarah se sienta un poco avergonzada, pero también más conectada con él. Aquella noche, salieron afuera bajo un cielo estrellado, y el MC no puede evitar sonreír ampliamente, describiendo sus sentimientos como si estuviera al borde de su asiento. Sarah comparte su entusiasmo, recordando la emoción de sus primeros días juntos. A pesar de ocasionales miedos y sentimientos de soledad, ahora encuentra satisfacción simplemente estando con él. Ella admite que le resulta curiosamente reconfortante lo suaves y atentos que son sus manos. En ese momento, ya no parece importarle el miedo, sabiendo que siempre está a su lado para apoyarla. Al escuchar sus palabras, Sarah empieza a preguntarse si merece esa felicidad. Mientras tanto, el MC está decidido a hacerla aún más feliz, llenando la noche de calidez y alegría. Al día siguiente, sugiere que vuelvan a cenar juntos, consciente de que simplemente disfruta ver cómo ella come. Sarah reconoce que sus motivos son juguetones pero entrañables. Luego, le invita a ir directo a casa temprano, con ganas de compartir la comida con él una vez más. Esa noche, Sarah se queda dormida con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, abrumada por sus sentimientos. A la mañana siguiente, el MC olvida comprar huevos para la cena, aunque Sarah estaba emocionada por preparar omurice esa noche. Ella insiste en comprar los huevos ella misma, sintiendo que hoy necesita prepararlo como una muestra de su cariño. Reconociendo su error, él le ofrece acompañarla para asegurarse de que esté segura, lo cual ella aprecia, ya que le da tranquilidad sobre su fiabilidad en momentos difíciles. Mientras prepara el omurice, Sarah intenta ayudar, pero insiste en que él se siente y se relaje, sin querer ser mimada o volverse demasiado dependiente de él. Sin embargo, admite que ya le resulta difícil vivir sin él, admirando su personalidad cada día más. Al caer la noche, Sarah le dice suavemente buenas noches, agradeciéndole por su esfuerzo y expresando su gratitud por todo. Aún así, duda, preguntándose si realmente está bien decirle buenas noches cuando desearía que estuviera justo a su lado para compartir sus sueños.
El MC le asegura que estará en su corazón mientras se quedan dormidos en un cálido abrazo. A la mañana siguiente, el MC no se da cuenta de que ya ha caído la noche porque ha estado durmiendo tranquilamente, agotado por las actividades de la noche anterior. Sarah le sirve en broma un omurice con un aspecto algo desordenado, pidiéndole que pase por alto su presentación. Él come sin quejas y su cariño por él crece aún más. Más tarde, él se disculpa por haberse quedado dormido en su día libre, pero ella le asegura que eso no le molesta. Lo ve como una oportunidad para relajarse y acurrucarse más, y espera hacerlo de nuevo a partir de mañana. Con cada día que pasa, Sarah encuentra que sus platos hechos con amor genuino se vuelven aún más deliciosos. Su deseo de saborear sus creaciones culinarias para siempre se vuelve más fuerte, y sin querer, suelta esta añoranza, sorprendida por la confesión. Cuando se acerca el año nuevo, pasan tiempo en el jardín jugando con fuegos artificiales, y el MC le recuerda que tenga cuidado de no hacerse daño. Su preocupación por él sigue siendo fuerte, aunque rara vez lo ve demasiado entrometido. Aún así, aprecia que le preocupe y que se preocupe por ella, y no da por sentado ese cuidado. Si su cercanía continúa profundizándose, ella cree que eso la haría aún más feliz en el futuro. Una noche, el MC le regala a Sarah un nuevo conjunto de ropa de descanso que ella ama profundamente, alabándola por ser a la vez adorable y calienta. Ella sonríe, feliz, sabiendo que la atención de su pareja realmente la hace feliz. Esa misma noche, el MC planea quedarse a dormir, y Sarah reconoce su esfuerzo, sintiendo gratitud por su deseo de compartir esos momentos. Al acercarse el fin del año, disfruta comiendo hamburguesas, y el MC sugiere que vuelvan a comerlas el próximo año, implicando que seguirá estando con ella entonces, lo que la llena de calidez. Mirando aún más lejos, sueña con pasar muchos años más juntas, habiendo finalmente encontrado a alguien que la hace sentir realmente especial, y espera con ansias que lleguen esos momentos. La próxima Halloween, el MC pregunta si Sarah tendrá un disfraz, pero ella admite que no se ha puesto uno desde la infancia y siente que quizás ya sea demasiado tarde. Sin embargo, está dispuesta a disfrazarse por él si eso la hace feliz, especialmente si él le pide un conjunto elegante y con estilo. Ella cumple con sus deseos, y él la elogia por su ternura, lo que la hace sentir apreciada. Agradecida por su presencia y comprensión, pregunta en broma si deberían ir a pedir dulces, y el MC bromea eligiendo truco, insinuando aventuras nocturnas más largas juntos, resaltando la naturaleza saludable y alegre de su relación. Una noche, el MC regresa a casa tarde y se disculpa con Sarah. Ella le asegura que no está enojada, solo preocupada, y le pide calmadamente que le avise de antemano si puede retrasarse. Curiosa, le pregunta por qué llegó tarde, y él revela que le trajo sus dulces favoritos de una panadería popular, los que ella siempre había querido. Sonrojada por su amable gesto, perdona su atraso, sintiéndose conmovida. Luego, el protagonista pregunta si quiere algo para Navidad, pero Sarah comparte que las circunstancias de su familia no dejan mucho espacio para regalos. Ella se siente inmensamente agradecida solo por disfrutar de su deliciosa comida y de su acogedor hogar, e incluso si pidiera más, no se le ocurre nada de inmediato. Sin embargo, admite que lo que realmente desea es estar con él, un deseo que rápidamente le da vergüenza y trata de aclarar, diciendo que simplemente quiere pasar la Navidad juntos. Al comprender sus sentimientos, el protagonista espera cumplir su deseo, y esto solo hace que Sarah espere con más ansias las fiestas. Sarah había planeado regalarle chocolates por el día blanco, pero su intento fue imperfecto, lo que causó un retraso. Ella admitió que los había hecho por primera vez. Al ver su esfuerzo sincero, el protagonista quiso compartir también sus rechazos, aunque imperfectos, los preparó solo para él. Escuchar esto hizo que Sarah se sintiera realmente feliz, con el corazón lleno de amor por él. A la mañana siguiente, se sorprendió al encontrarse vestida con un disfraz de gato. El protagonista expresó con entusiasmo cuánto le había gustado su nuevo aspecto. A medida que avanzaba el día, el protagonista notó que Sarah disfrutaba del pan que solía comer, revelando que era su pastelito favorito. También le recordó el primer alimento que recibió de él, un acto de amabilidad que marcó el comienzo de su conexión.
reflexionó que quizás él no recordaba ese momento, aunque para ella quedó grabado en su memoria para siempre. En aquel entonces, ella estaba llena de moretones, con los ojos llenos de resentimiento y dificultad para acercarse a los demás. Probablemente, el protagonista sintió una gran valentía para hablarle en ese momento. Ese simple pan se convirtió en su medio de comunicación, fue un símbolo de consuelo durante su periodo vulnerable. Aunque guardó el verdadero motivo para sí misma, solo pudo sonreír con cariño al pensarlo, sintiendo una calidez en su corazón. Por la tarde, Sarah volvió a casa con el aroma tentador del curry cocinándose, lo cual la llenó de felicidad. Apreciaba sus esfuerzos, especialmente después de un largo día de trabajo, y expresó su gratitud. Insinuó sutilmente los planes para la noche, incluyendo lavar los platos o lanzarle una mirada coqueta para dar a entender que algo especial sucedería más tarde. Cuando el protagonista regresó del trabajo, Sarah preguntó si prefería cenar, bañarse o tal vez un cálido abrazo para darle la bienvenida a casa. En el día de San Valentín, él le regaló un presente, lo que la hizo feliz, ya que hoy era el día blanco. Su alegría se profundizó al saber que sus sentimientos habían sido correspondidos y que su amor era mutuo. Poco después, Sarah empezó a llorar suavemente y a respirar con dificultad. Explicó que había contraído fiebre del heno, disculpándose por haberlo preocupado innecesariamente. El protagonista, quien solía preocuparse demasiado, se sintió aliviado de verla bien. Ella agradeció su atención, feliz de que siempre la cuidara. A la mañana siguiente, Sarah apareció adorable en un vestido sencillo, algo que no podía hacer antes, cuando estaba cubierta de moretones. Gracias a su apoyo, su vida había cambiado notablemente. Antes de salir a trabajar, ella lo abrazó y besó suavemente, instándolo a dar lo mejor de sí. Cuando llegaron los días libres, el protagonista estaba ansioso por la lluvia, pero Sarah estaba encantada. Se quedaron en casa solos, decididos a que fuera el mejor día libre que hubieran tenido jamás. Esa noche, el protagonista dudó en dormir temprano a pesar de saber que al día siguiente tenía trabajo. Sarah considered instead awake just to spend more time together, her fierce gaze revealing her desire to share a quiet, intimate night with him. Su vida juntos continuó sin problemas, con el protagonista frecuentemente elogiando lo adorable que era. En el pasado, ella había sido negativa y crítica consigo misma, pero ahora apreciaba su amor y apoyo. Cada día, se sentía agradecida por su amor constante, valorando sus momentos compartidos de felicidad y conexión. Al día siguiente, el personaje principal traía una gran cantidad de víveres, ansioso por preparar una variedad de platos para ella. Sarah asentía en acuerdo, reconociendo su talento en la cocina, sabiendo que su comida era realmente excepcional. Ella parecía anhelar nuevamente su arroz omir, pero su deseo más profundo es permanecer a su lado para siempre, lo cual considera su mayor aspiración. Este marca el capítulo final, la conclusión oficial, sin más actualizaciones sobre mi antiguo compañero de clase. Gracias por su atención.